Buenas chicos, bienvenidos a clase. Hoy lo que vamos a hacer es hablar de mezclas y disoluciones, ¿de acuerdo? Este vídeo veréis que será muy teórico y en los próximos vídeos lo que haremos será ir aplicando cada vez más todos estos conceptos que hemos ido trabajando a lo largo de este vídeo. Comenzamos primero de todo distinguiendo entre mezcla y disolución, dado que una mezcla es algo como más genérico, sería todo aquello que está formado por dos o más sustancias, y una disolución es en concreto una mezcla en la que una de las sustancias es un líquido y la otra es un sólido. A este líquido lo vamos a llamar disolvente y al sólido lo llamamos soluto. ¿De acuerdo? Así que una disolución es un tipo de mezcla. ¿De acuerdo? En esta parte del tema, en este vídeo, nos vamos a centrar en las disoluciones y sus propiedades, y en el próximo vídeo nos centraremos en la parte de mezclas de gases, ¿de acuerdo? No tanto de disoluciones. Así que comenzamos dibujando un esquema básico de una disolución. Una disolución será un vaso con agua, ¿no? Básicamente sería un ejemplo de disolvente. Y tendremos un soluto, sólido, ya hemos dicho. Así que esto de aquí será la fase líquida, que llamaremos disolvente. Y lo otro será una fase sólida, a la que llamaremos soluto, y es el que vamos a disolver. Un ejemplo de esto sería un vaso de agua con sal o con azúcar, ¿de acuerdo? Sería una disolución. La leche con colacao también sería una disolución. Vamos pues a ver las características primero de estas disoluciones y luego las propiedades. Las características, pues la característica principal, ya veis que no tiene mucho misterio, es mezclar una fase líquida con una sólida. Y esta característica la podemos expresar de muchas maneras, porque lo que yo voy a intentar decir de una disolución es qué cantidad tengo de disolvente respecto a soluto o de soluto respecto a disolvente. Y decir la cantidad de soluto en un determinado disolvente se llama concentración. Y yo la concentración de una disolución la puedo expresar de muchas maneras. Por ejemplo, yo puedo expresar la concentración de una disolución en porcentaje en masa, ¿vale? Puedo también expresarla en el porcentaje, con un porcentaje en volumen, o bien con la molaridad, o bien con la molalidad, o también con la fracción molar. Incluso hay más, pero estas son las 5 principales, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver qué expresan cada una de estas concentraciones. Pues, por ejemplo, el porcentaje en masa, que se viene a expresar así cuando lo aplicamos, calcula pues la cantidad de soluto, ¿vale? En concreto, masa, es decir, gramos, ¿vale? En la cantidad total. Es un porcentaje, es decir, la cantidad de soluto entre el total, ¿vale? Y como es un porcentaje, siempre por 100. Igual que pongo gramos, podría poner kilos o podría poner miligramos, pero siempre que los dos tengan la misma unidad. El porcentaje en volumen, más de lo mismo, ¿vale? Vamos a expresarlo igual. Y serían, pues por ejemplo, litros de soluto entre litros totales. Y por 100. Este porcentaje en volumen se utiliza sobre todo cuando tenemos una mezcla, no de un líquido no de un líquido disolvente con un sólido soluto, sino de un disolvente líquido con un soluto también líquido, como podría ser una mezcla de agua con alcohol o algo así, ¿vale? Luego tenemos la molaridad, que la expresamos como una M mayúscula, en la que medimos moles de soluto partido litros de disolución o totales, ¿vale? Luego tenemos la molalidad, que medimos los moles de soluto entre los kilos de disolvente. Y por último, la fracción molar, ¿de acuerdo? Que expresamos como esta letra chi, ¿vale? La X y un subíndice. Este subíndice se suele poner el nombre del soluto. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un soluto que sea la sal, ¿vale? Pues en lugar de poner una I, pues pondré el cloruro de sodio, ¿de acuerdo? O si estoy haciendo la fracción molar del agua, pues pondré H2O. Entonces, para la fórmula general dejamos una I.
Y para la fracción molar, pues pondré los moles de la sustancia habitualmente del soluto entre los moles totales. Y estas son las 5 formas de expresar concentración que tengo de una disolución. Ahora, el hecho de que yo tenga una disolución me da una serie de propiedades, ¿de acuerdo? Que el disolvente líquido por sí solo no tiene. Así que borramos las diferentes formas de expresar concentración y vamos a ver las propiedades que nos da una concentración. Una disolución, perdón. En primer lugar, tenemos la ley de Raoult, ¿vale? Y la ley de Raoult lo que dice es, pues este señor se dedicó a coger un disolvente, ¿vale? Un líquido, y taparlo con una tapa. Y dijo, ok, fijaos que el líquido, pues, por tendencias naturales, se evapora. Se evapora y esto hace que aquí dentro del recipiente tenga diferentes moléculas de gas. Y estas moléculas de gas, pues, chocan con las paredes, ¿no? Con la tapa, con las paredes, demás. De esta manera, yo cuando tengo una disolución y la tapo, siempre voy a tener una presión de vapor. ¿Vale? Y esta presión de vapor la voy a llamar presión estándar. Obviamente, esta presión estándar depende de la temperatura. Cuanto más temperatura, más agitación y más presión habrá. Pero bueno, de momento nos quedamos con que cada disolvente, cada líquido tiene una presión de vapor cuando lo tapamos. Ok, ahora, una vez hemos visto que tenemos una presión de vapor, el señor Raoult se dio cuenta de que añadiendo un soluto a esta disolución, el líquido disolvente interaccionaba con el soluto de forma que se estabilizaba. Y al estabilizarse, pues se evapora menos, porque favorece la fase líquida, ya que se está estabilizando. Y de esta manera lo que voy a tener, lo que me va a pasar, es que vamos a tener menos moléculas de gas, porque como estamos estables en fase líquida, no me evaporo. Y tengo menos moléculas de gas, que eso a su vez hace que baje la presión. ¿Vale? Es decir, la ley de Raoult dice que disminuye la presión de vapor al añadir soluto. Cuanto más soluto añadimos, más disminuye la presión de vapor. Y Raoult lo consiguió relacionar a través de una fórmula y dijo, lo que varía la presión de vapor es la presión estándar que teníamos sin el soluto por la fracción molar de soluto. Así pues, la presión de vapor de una disolución es igual a la presión estándar menos lo que ha perdido. Y eso es la primera propiedad de una disolución, ¿de acuerdo? Cuando dimos un soluto, el líquido se estabiliza. Y así de esta manera disminuye la presión de vapor. Por la misma razón, encontramos la segunda propiedad. ¿Vale? La segunda propiedad dice lo siguiente, y es que si el líquido se está estabilizando, la temperatura de ebullición, es decir, lo que me va a costar a mí pasar a fase gas, es más alta, y la temperatura de congelación, es decir, lo que me va a costar a mí llegar a fase sólida, también es más baja. Es decir, la fase líquida se expande hacia arriba y hacia abajo, y eso se llama ascenso ebulloscópico y descenso crioscópico, que viene a decir que aumenta la temperatura de ebullición y disminuye la temperatura de congelación. ¿Vale? ¿Por qué? Pues lo que hemos dicho antes, al interaccionar el disolvente líquido con el soluto, estabilizan la fase líquida y por tanto aumenta en los dos puntos, tanto en el de ebullición como en el de congelación. ¿Y cómo varían estas temperaturas? Pues la variación de la temperatura de ebullición es igual a una constante de ebullición que obviamente en el ejercicio nos van a tener que dar por la molalidad. Y cuidado con esta M, porque vosotros veis la M y pensáis en masa. No, molalidad. ¿Vale? Y de la misma manera, la temperatura de congelación
va a depender de una constante de congelación, que también nos suelen dar, por la modalidad. ¿Vale? Así que esto de aquí es molalidad. ¿Vale? Molalidad. Recordad que la molalidad son mol de soluto entre kilo de disolvente, ¿vale? Y las constantes, que sería la constante de ebullición y la constante de crioscópica o de congelación, respectivamente, ¿vale? Ahora, es importante saber qué hacemos con estos incrementos de temperatura, tanto el de ebullición como el de congelación, porque hay que hacer cosas contrarias. Es decir, la temperatura de ebullición de una disolución es diferente de la temperatura de ebullición normal. ¿Por qué? Porque la temperatura de ebullición de una disolución, esta sería la disolución, ¿vale? Va a ser igual a la temperatura de ebullición más el incremento que hemos calculado. Mientras que la temperatura de congelación de una disolución, ¿vale?, va a ser igual a la temperatura de congelación estándar menos la variación que hemos calculado, porque en una estamos aumentando y en la otra estamos bajando. Por lo tanto, hay que saber que una sumamos y otra restamos. Mucho cuidado con esto, que suele dar lugar a errores tontos, ¿vale? Y por último, la última propiedad que me falta por ver es la presión osmótica. ¿Vale? Que ya veréis que es muy sencillita. De hecho, es la propiedad más sencillita de todas. Y la presión osmótica es la presión que se detecta. No sé si sabéis qué es la osmosis, pero estaría bien tener unos conceptos antes de continuar con la explicación, así que si no tenéis ni idea, parad un momento, buscad en Google, buscad en los libros, preguntad a vuestro amigo de al lado, al vecino, antes de continuar. ¿Vale? Entonces, la presión osmótica es básicamente poner nuestra disolución con soluto aquí, ¿vale? Disolución a un lado, aquí pondríamos únicamente el disolvente con una membrana semipermeable, ¿de acuerdo? Y a la hora de poner estos dos compartimentos con una membrana semipermeable de por medio, va a haber un movimiento de disolvente hacia un lado y hacia otro para equilibrar la concentración. Y eso es lo que se mide como presión osmótica, ¿de acuerdo? Y para calcular la presión osmótica, lo que partimos es de la fórmula de los gases ideales, que aún no ha salido porque no hemos explicado mezclas de gases en este vídeo, ahora en el siguiente, ¿de acuerdo? Pero a partir de esta formulita, cambiamos la P por la pi, ¿vale? No tiene más razón de ser que el cambio, es decir, esto es puro postureo. La presión osmótica la llamamos pi, y por tanto pues se le cambia, pero no tiene más que eso, ¿vale? Y aislamos este valor, que es el que buscamos, de forma que si os fijáis, nos queda N, que serían los moles, V, que sería el volumen, R, que es la constante de los gases ideales, y la temperatura en Kelvin. Y si hacemos moles entre volumen, me da molaridad. Y por tanto yo puedo poner que pi, presión osmótica, es igual a molaridad por R por T, ¿vale? Donde son moles partido litro, constante de gases ideales y temperatura en Kelvin, ¿vale? Y con esto, hasta aquí llegamos por hoy con el vídeo de mezclas y disoluciones. Ya hemos visto los 5 tipos de expresión de la concentración y las diferentes propiedades de una disolución. Así que en el próximo vídeo veremos las propiedades, bueno, las características, mejor dicho, de una mezcla de gases. Y a partir de ahí lo que haremos serán ejercicios para que vayáis practicando con los conceptos teóricos que hemos visto en estos dos vídeos, ¿vale? Así que no os perdáis la próxima clase.